Bueno, vamos a continuar con este tema que estoy tratando dentro de lo que es la serie de ¿qué es la iglesia? Pues hoy voy a seguir con el tema de la divinidad de Jesús. Yo les decía que mm, la gente se pregunta, o más bien el Señor le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos le dicen, bueno, eres Juan el Bautista, algún profeta que se ha levantado entre los muertos. Es lo que la gente dice, ¿no? Pero luego él les pregunta, pero ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y bueno, ahí es una pregunta muy relevante porque el día de hoy tenemos nosotros que ver al Señor como un ser divino, no solamente humanizado, sino un ser divino. Y yo les decía que el Evangelio de Juan nos da ciertas señales, así lo llama él, señales, milagros, prodigios que el Señor realizó, con los que él estaba demostrando precisamente su divinidad. Y si nosotros no le prestamos atención, podemos tal vez leer estos pasajes y leerlos nada más así de corrido y pues solamente leerlos, no entender en realidad cuál era el propósito que Juan tenía cuando escribió este evangelio, y qué era lo que él pretendía enseñarnos a nosotros los cristianos de hoy. Ahí en Juan, le voy a pedir que vayan ahí a Juan, al Evangelio de Juan en el capítulo 4, y voy a leer del verso 43 al 54. Juan 4, 43 al 54 dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Bien, vamos a ver esta historia. Dice que el Señor sale de donde está y va a Galilea, porque él mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El ministerio que el Señor comienza en Galilea va a empezar en este momento empieza. Y comprende, para que tengamos más o menos una idea, este ministerio de Galilea comprende el periodo más o menos entre diciembre del año 27 y abril del año 29, o sea, estamos hablando de unos 16 meses en conjunto, todo el tiempo que él estuvo en Galilea. Aquí empieza el ministerio. Y dice que cuando llega, los galileos le reciben, en el verso 45, y dice algo muy importante, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque dice que también ellos habían ido a la fiesta, y bueno, ahí es donde él había convertido el agua en vino. Efectivamente, ¿se acuerdan ustedes que en Caná fue el lugar donde hizo su primera señal, donde convirtió el agua en vino? Aquí vivía Natanael, este discípulo. Y bueno, la noticia de la llegada del Señor a Caná llega hasta Capernaum, la cual se encuentra a unos 4 kilómetros al suroeste del punto del Jordán. Y esta también era la ciudad de Santiago y de Juan, estos hijos de Zebedeo, de Salomé. Y bueno, era un centro de recaudación de impuestos y es muy probable que fuera también un puesto militar romano. Ahora, aquí nos habla de un hombre, dice que era un oficial. Probablemente era una persona que pertenecía a la corte de Herodes Antipas. No sabemos su nombre, sabemos que este cortesano era judío,
porque está incluido dentro de las personas que están ahí viendo a Jesús, los cuales eran judíos, que tenía cierto interés por Jesús, nos lo dice ahí, ¿verdad? Sobre todo como un obrador de milagros. O sea, él viene buscando a Jesús por un milagro. Es posible que este hombre estuvo en la Pascua en Jerusalén y que hubiera visto algunos de los milagros que Jesús hizo y que vimos la semana pasada en Juan 2, que dice que Jesús, a pesar de que hizo milagros allí, dice que ¿qué? Que no se confiaban en nadie. ¿Por qué? Porque conocía el corazón del hombre. Bueno, este hombre es muy probable que haya estado ahí. El punto es que, como yo también lo dije, estos datos no son relevantes. O sea, el saber cuál era su nombre, si estuvo en Jerusalén o no estuvo, incluso algunos otros datos, como por ejemplo, si el hijo que tenía era único o tenía más. Algunos dicen que era un hijo pequeño, otros dicen que era un joven, pero sin embargo el Espíritu Santo no considera esto importante, ya lo vimos también. El Espíritu Santo hace a un lado todos estos aspectos porque no son realmente relevantes para nosotros. Eso no es importante. Lo que sí es importante es que este hombre, pues viene por la fama que había escuchado, que ya se había esparcido por toda Galilea. Lo que sí nos dice es que este hombre tenía un hijo que estaba enfermo y que incluso estaba a punto de morir. O sea, era una enfermedad muy grave. ¿Cuál era? No la sabemos. Dice en el verso 47 que este hombre, cuando oye que Jesús llega de Judea a Galilea, viene a él y le ruega que descienda y sane a su hijo que estaba a punto de morir. Bien, el viaje de Capernaum a Caná, o sea, el viaje que este hombre tuvo que hacer es alrededor de 35 kilómetros, o sea, no era cualquier cosa. Ahora, si nosotros entendemos que esta escena se da en un lugar donde no existía el automóvil, donde no había más que caminar o tal vez alguna cabalgadura, si es que tenías el dinero para hacerlo, entonces pues nos habla de que este hombre viajó bastantito para llegar al Señor, ¿verdad? Ahora, aquí nos dice que este hombre, por su actitud, da por sentado que Jesús tiene que ir literalmente, ¿verdad?, para orar por su hijo. O sea, él tiene la idea de que Jesús tiene que ir de Caná a Capernaum, llegar a la cama del muchacho o del hijo, ¿verdad?, y orar por el muchacho para que éste sea restablecido y sea sanado. La verdad es que Jesús entiende esto. Y aquí yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque estos versos que estoy leyendo nos van a dar una luz muy importante sobre la divinidad de Jesús. Fíjense, el Señor percibe, de acuerdo a lo que nosotros ya leímos la semana pasada, dice que el Señor conocía el corazón de todos. ¿Qué es lo que está viendo en este hombre? Bueno, este hombre cree que es necesario que el maestro vaya. Entonces en el verso 48 el Señor le recrimina algo, o sea, sabiendo lo que él le dice, pero aparte lo que hay en su corazón, ¿verdad? Como Jesús, ven, por favor, ve a mi casa, vamos, ¿no? Entonces el Señor le recrimina algo en el verso 48. Si no vieran señales y prodigios, no creeréis. O sea, es una afirmación, no es una pregunta. Aquí lo que el Señor está haciendo es que está tratando de mover el corazón de este hombre, trata de sacudir todos sus elementos que él tiene, ¿verdad? O sea, acuérdense que yo les dije la semana pasada que la gente en Jerusalén y en la Pascua vieron muchos milagros, pero dice que ellos creían en la medida en la que veían los milagros. O sea, si no hay milagro, no creo. No hay prodigio, no hay señal, no hay algo vistoso, no creo. O sea, mientras están los milagros, yo creo. ¿Saben que el día de hoy tenemos este tipo de mentalidad en la iglesia? El día de hoy dentro de la iglesia se pretende que la gente crea por lo que ve. Sin embargo, aquí el Señor está dándonos un ejemplo de que no es así, al contrario, desafía a este hombre en su fe.
O sea, este hombre viene con la idea de que quiero ver, sé que puedes hacerlo porque ya vi que lo hiciste, pero ven a mi casa. Y le decía, a ver, si tú no ves señales y prodigios, ¿no crees? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este hombre, verdad? Empieza a moverle todo lo que había en él. ¿Por qué? Porque en realidad lo que Jesús le está diciendo con estas palabras, él le está diciendo, tú no crees en mí como un ser divino. Tú no estás confiando en mi persona. O sea, si yo no voy a tu casa y toco al muchacho, no puede ser sanado, entonces ¿no crees que yo soy Dios? ¿Tú no crees que yo tengo el poder para poderlo sanar desde aquí? Eso es increíble, porque hoy necesitamos esa clase de fe, ¿verdad? O sea, no solamente era, crees en mi persona, sino crees en mi palabra. Hoy desafortunadamente, debido a una muy mala enseñanza y también a que el cristiano pues no se alimenta, no lee la palabra, ¿verdad? En cualquier problema que tiene en su vida, ¿qué sucede? Inmediatamente lo tumba, lo debilita. Ahora, yo sé que como seres humanos todos tendemos a caer en una cierta situación en donde nos puede faltar fe, nos sentimos agobiados, eso es normal, pero el quedarnos en ese estado habla de que hay un problema en nosotros, porque aquí lo que Jesús está tratando de hacer es eso. O sea, Él quiere que este hombre vaya más allá, que no lo vea a Él solamente como un obrador de milagros. Tienes que verme a mí como Dios, tienes que creer en lo que yo digo, tienes que verme a mí como ese ser que tiene el control de todo, ¿no? Y si no va acompañado de un milagro, entonces no crees. Ahora, cuando Jesús habla de señales y prodigios, no está hablando de dos clases de obras sobrenaturales. O sea, no está diciendo que la señal es una cosa y el prodigio es otra. No, aquí lo que se está tratando más bien es que la señal, ¿verdad? Se le dice una señal cuando se le considera desde un ángulo y prodigio cuando se le contempla desde otro. Por ejemplo, un prodigio es algo sorprendente, ¿verdad? Algo que nos deja sorprendidos. Eso es un prodigio, ¿verdad? Y yo les decía que la palabra señal, pues tiene que ver más desde el punto de vista, desde la persona que derrama esa señal. O sea, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién hace esta obra? Y eso es lo que Juan nos está tratando de decir en los evangelios. ¿Se acuerdan que yo le expliqué, verdad? Que la señal tenía un propósito. ¿Y ese propósito cuál era? Enfocarte no en la señal, sino en el que hizo la señal. ¿Y quién es ese que hizo la señal? No sé si me explico, ¿verdad? Mucha gente lo único que quiere de Jesús es un milagro, pero no quiere a Jesús. No quiere comprometerse con Él, no quiere vivir una vida realmente sometida a Él, no lo quiere. Muchos cristianos, o que dicen que son cristianos, no viven una vida sometida a Dios, no la viven. No ven a Cristo como su Señor, ni siquiera lo toman en cuenta cuando van a tomar una decisión en su vida. O sea, Cristo para ellos no es más que un dame, dame, dame. Quiero, quiero, quiero. No es, Señor, eres tú. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, no me importa si estoy en medio de cualquier circunstancia. Es más, no me importa si me quedé sin mi trabajo. No me importa si me quedé en una situación precaria y difícil. Tú sigues siendo mi Señor. Así como Job, ¿verdad? En medio de su pérdida tan terrible, que dijo, no, pues yo sé que mi Señor vive, mi Dios vive, ¿verdad? Mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Ese es el tipo de creyente que el Señor está buscando. Entonces, no era nada más el hacer un milagro, ¿no? Estas personas de Jerusalén estaban siempre tratando de ver algo sensacional, algo emocionante, como lo que el día de hoy se maneja dentro de la iglesia. Yo les decía, muchos de los ganchos que se utilizan dentro de la iglesia, ¿cuáles son? Ven por tu milagro, ven por tu milagro. Jesús te quiere sanar.
Jesús quiere hacer esto, Jesús quiere hacer otro. Bueno, eso no es el propósito. No lo es. A ver, por ejemplo, yo he dado este ejemplo. ¿Qué sucede con aquellos cristianos que viven aquí mismo? Esta semana leí 2 correos sobre la persecución en Oaxaca y en Chiapas. 2 lugares en donde los católicos, la Iglesia Católica, están persiguiendo a los cristianos. Los han sacado de sus comunidades, no les dan agua. Y poco a poco, gradualmente, los han expulsado. Ustedes lo saben. A ver, y sin embargo, estos cristianos no piden, ¿verdad? Cuando mandan información a la iglesia en general, no dicen, mándennos carros, mándennos camionetas. No, dicen, hermanos, oren por nosotros. Y ninguno de ellos está claudicando. Puede ser, claro, yo no lo dudo que sí haya, porque tiene que haber gente que cuando viene la persecución, ¿qué sucede? Inmediatamente sacan lo que realmente hay en sus vidas. Pero si nosotros vemos estos cristianos aquí mismo en el país, están siendo fieles a Dios. ¿Y qué dicen? Bueno, me corran de mi comunidad, pues me voy a otra. Y si en la otra me corretean, pues me voy a otra. Y si en otra me corretean, pues me voy a otra. Pero su fe, ¿cómo está su fe? Firme, segura, están bien cimentados en Cristo. Ese es el punto. Entonces, estas palabras del Señor de reprensión, en el verso 48, surten un efecto, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos leyendo, dice que el oficial del rey en el verso 49 le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verso 50. Jesús, si ustedes se dan cuenta, no le dijo, bueno, está bien, vamos. O sea, Jesús había hablado ya te dije. ¿Y qué le dice en el verso 50? Le da una orden. Ve, tu hijo vive. Ya, no más. O sea, ay Señor, pues mira, dame una señal. Mira, si yo veo, ¿verdad?, que llueve, es que entonces es tu voluntad. Ay, bueno, mira, voy a pedir otra señal, ¿verdad? Algo más visible, ¿verdad? Si mi mamá llega y me dice, ¿verdad? Sí, hija, estoy de acuerdo, es que es tu voluntad. O sea, no, o como la gente que luego se comunica con los muertos, ¿no? Los mediums, que dicen, si estás aquí, toca 2 veces, ¿verdad? Y están esperando, ya tocó, no, quiere decir que sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dice tu tía? 1 vez es no y 2 es sí. Y toca 1 vez, no, está de acuerdo. O sea, no. Aquí el Señor fue claro, no entró en detalles, no tuvo que preguntarle, oye, pues no te acabo de decir, no, fue muy enfático en el verso 50. Dijo, ve, tu hijo vive. A ver, yo les pregunto, ¿qué es lo que el Señor, estoy hablando de este mismo contexto, qué es lo que el Señor estaba tratando de hacer en él? Eso. ¿Ya? ¿Crees? Fíjense, qué tremendo, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros, fíjense, nosotros que tenemos la palabra de Dios escrita ya, está con nosotros, la tenemos en diferentes versiones, ¿no? De todos colores y sabores, la leemos, ¿la creemos? O sea, ¿realmente creemos lo que leemos? Porque es palabra de Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que aquí tenía el Señor mismo en carne diciéndole, pero nosotros tenemos su palabra escrita. Entonces, ¿cómo debemos de nosotros de actuar? Nosotros debemos de esperar a que el Señor, no, mira, haz esto, Señor, o creer que Dios puede hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Creerle. Esto es lo que el Señor estaba tratando de hacer. Y dice que entonces el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjate. O sea, esto lo llevó a un plano más allá. Le dijo, bueno, pues si tú no crees, no, Señor, pues sí creo. Pues vete, tu hijo ya vive. Y dice que él creyó. Imagínate, 35 kilómetros. Voy a llegar a ese punto más abajo, pero algunos dicen que este hombre forzosamente, por la distancia que había,
tuvo que pernoctar, tuvo que dormir en algún lugar. O sea, no podía llegar de manera inmediata, que era mucho. Tan solo de aquí a Chapala son 40 kilómetros. Vamos a quitarle 5 kilómetros. ¿Cuánto tiempo te haces tú de aquí de Guadalajara a Chapala caminando? Digamos, restándole 5 kilómetros. Es exactamente la distancia que este hombre caminó. Es mucho. O sea, si tú lo ves en carro, pues llegas en, no sé, ¿cuánto tiempo llegan a Chapala, Armando? ¿Verdad? 45 minutos. Ahora, pero eso tradúcelo en pasos. Con el calor, era necesario, algunos dicen que era necesario que este hombre a fuerzas tuviera que hacer una parada, esperarse. Imagínate, o sea, todo lo que este hombre estaba creyendo, dando por un hecho, no, eso es exactamente lo mismo que el Espíritu Santo quiere que nosotros también aprendamos. No esperemos a que Jesús venga literalmente, o, ¿verdad? En este momento, Señor, yo creo, no, créele. Si Él ha dicho, mira, dependiendo cuál sea tu necesidad, yo no la sé, pero si el Señor, si tú estás pasando por un problema, ¿verdad? X, bueno, dependiendo de ese problema, créele a Dios y cree en sus promesas, cree lo que Él ha dicho. Si estás pasando por una situación de salud, ¿no? Por ejemplo, mi mamá está pasando por una situación de salud, en donde tiene un problema de anemia. Bueno, ¿qué tiene que hacer mi mamá? ¿Qué tiene que hacer ella como creyente? Creerle a Dios. O sea, no es esperar un milagro natural y decir, cuando yo vaya al doctor, ¿verdad? Va a decirme, no, ya usted está curada. Bueno, cree que Dios tiene en sus manos tu salud. Créeselo. Nada más, dile, mira, Señor, efectivamente, o sea, no puedo negar mi estado, mi condición, digamos, la enfermedad, no la puedo negar, pero también sé que yo estoy en tus manos y que tú tienes el poder para guardarme, ¿cierto o no? Créele a Dios. Ahora, ¿cuál puede ser otro problema? Si es un problema familiar, bueno, Señor, estoy en un problema familiar, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra? Créele a Dios. Si es un problema, yo no sé, de financiero, económico, Señor, mira, híjole, estoy pasando este problema, pero yo creo lo que dice tu palabra. O sea, no necesito ver una señal o un prodigio para creer. Mi fe no se alimenta de eso. Mi fe se alimenta de tu palabra, de tu palabra. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor le dijo a Satanás en la tentación en Mateo 4? Cuando Satanás astutamente, ¿verdad?, le dice, después de que ha ayunado 40 días y noches y que empieza a tener hambre, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, ¿era hijo de Dios? ¿Él sabía que era hijo de Dios? ¡Claro! Di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, es exactamente lo mismo, ¿verdad? La respuesta del Señor es clave. Escrito está. O sea, no lo digo yo. Está escrito en la palabra, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, es exactamente esto es lo que hay que hacer. ¿Cuál es tu problema? Pues escrito está. ¿Qué dice el Señor sobre tu problema? Pues búscalo en la palabra. ¿Qué dice? Escrito está. Estás en un momento de aflicción. Escrito está. El Señor mira al justo y lo sostiene. No te dejará caer. ¿Cuál es tu problema? El problema de este hombre era precisamente ese, que estaban acostumbrados a ver señales. Acababan de ver en Jerusalén muchísimos milagros. ¿Qué quería él? Lo más fácil. Ahora yo les voy a decir una cosa, muchas de las veces esta gente que la atraemos pensando que al ver un milagro en su vida o una señal va a convertirse, muchas veces es al revés. A mí me platicaban el caso de una persona
dueño de un negocio, de un local más bien, no de un negocio, de un local donde rentaban una iglesia. Y resulta que este hombre estaba enfermo, estaba en silla de ruedas. Entonces el pastor le dijo, oiga, fíjese que va a haber una campaña de evangelismo y regularmente pues se ora por enfermos, ¿no quiere ir? Dijo, sí quiero ir, sí, cómo no. Dijo, bueno, pues vamos, lo llevo, y lo llevaron y todo, ¿verdad? Y resulta, por palabras de este pastor, que este hombre, cuando oraron por él, se levantó de la silla de ruedas. Se levantó de la silla de ruedas y empezó a caminar y brincaba y pues gloria a Dios y híjole, gracias, ¿verdad? Y se sentía feliz, imagínate, ¿no? Pero después de que este hombre fue sanado, nunca lo volvieron a ver en la iglesia, o sea, de hecho no se congregaba, era el que les rentaba el local a esta iglesia. Pero dice el pastor, nunca jamás fue a la iglesia, jamás se congregó, jamás le dio su vida a Cristo, o sea, este hombre jamás hizo una profesión de fe, nunca, jamás, nunca. Ahora, tal vez ustedes conozcan otros casos, tal vez, yo no lo sé, pero pues sobran. Yo les decía la otra vez, la semana pasada, cuánta gente no vio a Jesús sanando leprosos, ciegos y cojos, y sin embargo nunca creyeron en él. Al contrario, cuando estaban incitando ahí con Pilato, ¿a quién les doy? ¿A Barrabás o a este Jesús? Danos a Barrabás. O sea, esto nunca va a ser una garantía, nunca, hermanos. Yo creo en los milagros, creo que Dios puede sanar, claro que sí, pero creo también, como lo dice aquí la palabra, que tengo que ver al Señor como ese Dios divino, que sobre todo quiere que ponga mi confianza en Él, no en lo que va a hacer, en Él, que crea en su palabra, que lo vea a Él no como ese hacedor de milagros nada más, sino como el Dios viviente, como aquel que la señal me lleva a Él para postrarme, para decirle, Señor, tú eres mi Dios, te doy mi vida, todo lo que soy es tuyo y acepto tu palabra. Creo en ella, creo que lo que tú dices es cierto. Y aquí este hombre creyó. Dice que en el verso 51, que cuando ya él descendía, o sea, ya iba llegando a su casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, escucha lo que le dicen, en la versión Reina Valera lo dice exactamente igual. Tu hijo vive. ¿Saben que esa palabra que Jesús le da en el verso 50, que es exactamente la misma que repiten ellos, no significa va a vivir? No, Jesús no dijo va a vivir. No le dijo como cuando uno, ¿verdad? Le dice a la persona, no, mira, ya oramos por ti, cree y pues cree, ¿verdad? Que Dios puede hacer que tu hijo... No, no fue así. Jesús fue enfático y le dijo, tu hijo vive. O sea, ¿qué significa esto? Que mientras él estaba caminando y yendo, o más bien, mientras él estaba hablando, de manera inmediata, en ese momento que Jesús le estaba diciendo al hombre, el cuerpo de su hijo estaba siendo restablecido. En ese momento. Él no lo sabía, Jesús sí, porque él sabe todo y él es Dios. Dijo, tu hijo vive. Es un hecho, ya. Tu hijo está vivo. No es, bueno, tú vete orando, ve o reprendiendo al diablo, ve diciendo que yo creo que mi hijo va a vivir, yo creo que mi hijo, no, vive. Aquí vemos que los mismos siervos le dicen, tu hijo vive. Confirman exactamente lo mismo. Y fíjense ustedes que le pregunta, ¿verdad? En el verso 52, él les pregunta, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Exactamente en la hora que Jesús lo dijo, a esa hora se le quitó la fiebre. En ese momento. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho que tu hijo vive. Increíble. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta sanidad? Ahí la dice. Y creyó él, ¿con quién? Con toda su casa. ¿Se fijan cómo todos los milagros de Jesús, yo los decía la semana antepasada, todos tienen una razón de ser?
Por eso Juan es enfático cuando habla de señal. Y dice, Jesús hizo esta señal. ¿Se acuerdan la primera? ¿Cuál fue el propósito por la cual la hizo? ¿Cuál fue? Para que sus discípulos creyeran. En esta es para que el hombre creyera junto con toda su casa. Ahora, si nosotros decimos, porque así es, que el Señor era Dios, y como yo ya lo había dicho la semana pasada, Él sabía que este hombre, con toda su casa, eran gente, vamos a llamarlo así, ya dispuesta por Dios para creer. Sabía Él. A ver, ¿por qué no fue con otro? Yo les decía, a ver, ¿por qué no sanó a otros? Hubo gente a la cual Jesús nunca la sanó. Nunca la sanó. Es más, Él mismo dijo a sus discípulos, cuando vayan a predicar, y si no les creen, sacúdanse el polvo de sus sandalias. ¿Qué significa eso? Que muchos no van a creer y no van a querer nada. Esto es un problema para algunos, porque dicen, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo que no todos? No, pues no todos creen, ni van a creer, ni quieren creer. Jesús va con aquellos que conoce, porque Él es Dios, y sabe que va a tener un fruto esa señal. O sea, ese acto de Dios sobrenatural va a tener una consecuencia. No va a ser solamente para decir, ay, yo fui a una cruzada o una campaña evangelística, ay, el Señor me sanó. No, tiene un propósito. Y ese es el problema, que muchas de las veces cuando nosotros hablamos de milagros y sanidades, nos desenfocamos. Porque yo, miren, en una ocasión, he ido varias veces, lo debo de decir, no voy a decirles que, todo el tiempo, no, pues no, tampoco no tengo por qué mentir, pero me ha tocado ir a orar a hospitales por personas que están ahí hospitalizadas. Algunas de ellas, ¿verdad? En su gran mayoría, debo de decirlo, nunca se han sanado. Pero una cosa sí te puedo decir, cuando yo he ido a orar por esas personas, siempre les digo lo siguiente. Mire, yo voy a orar por usted, claro que sí, no tengo ningún problema, creo que Dios puede sanarle, pero hay una cuestión que a mí me gustaría llamarle a usted más, o sea, hay algo que yo quisiera que usted viera más allá del milagro. Y la gente dice, ay, sí, ¿qué es? Bueno, le quiero presentar a Jesucristo como Señor. Y entonces le comparto y le digo, ¿verdad? El plan de salvación. Mire, la Biblia dice esto, ¿verdad? La palabra de Dios dice esto, y dejo en claro algo. Le digo, déjeme decirle, antes que una sanidad física, está la sanidad interior. Y esa solamente la puede ser Cristo Jesús. Es el único, porque yo le pregunto a usted, siempre lo he dicho, yo le pregunto a usted, ¿de qué le sirve que Jesús la sane a usted de esta enfermedad y que usted se vaya al infierno? ¿De qué sirve? Más bien, Jesús lo dijo, es mejor que entres cojo, manco o tuerto, pero que entres. Y no que estés completito y que nunca entres. ¿Sí me explico? O sea, siempre hay que decirle a la gente, no solamente hay que decirle, bueno, sí, yo creo que Dios la puede sanar y vamos a orar. No. Sí, claro que puedo orar por usted, yo no tengo ningún problema. Es más, creo, porque su palabra lo dice, que Él puede sanarle. Pero permítame, hay algo más. O sea, de todo esto hay algo más. ¿Se ha puesto usted a pensar que hay una enfermedad peor que la enfermedad física? ¿Y sabe por qué se produce? Yo le voy a decir, esta enfermedad que usted tiene, ¿verdad? Es el resultado de una enfermedad interna que se llama pecado. Y usted, de veras, yo me acuerdo cuando fuimos a orar por una señora, la mamá de una compañera de trabajo de Laura, y yo le comenté, ¿verdad? Le dije, mire, usted debe de reconocer, ¿verdad? Y la gente, ¿qué siempre dice la gente? No, yo soy bueno. Yo le dije, usted tiene que arrepentir. No, yo siempre me arrepiento. Así me dijo, tenía un bulto, tenía un estómago abultadísimo, así. Tenía agua en el riñón, algo así, tenía una enfermedad muy, muy fea. Estuve hablando con ella, oré por ella, y me dijo, no, yo estoy bien, no, yo nunca le hago nada, no, yo desde que mi esposo me dejó, yo a mis hijos los he criado, y yo soy una buena madre.
¿qué puedes hacer? ¿Verdad? Pero le dejé en claro eso, le dije, mire, yo creo que sí puede sanarle, pero escúcheme con atención lo que tengo que decirle. Probablemente la persona se sintió ofendida, porque a veces la gente se ofende, que tú vayas a hablar y que les digas, pues usted es un pecador, tiene que arrepentirse, la Biblia dice esto, ¿verdad? Está destituido de la gloria de Dios. La gente que dice muchas de las veces. Bueno, recuerdo también cuando fuimos a orar, bueno, y a hablar con una mujer que estaba ciega, ¿verdad? Duramos como, ¿cuánto tiempo duramos, Laura? Salimos ya muy tarde, y miren, al final ya que nos íbamos, me dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque no habló la muchacha, pues no habló, no, sí, lloramos. Ya todos cansados, ¿no? Está uno así, ay, ya me quiero ir a dormir. Y ya me dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Y cómo puedo aceptar a Cristo? Bueno, ustedes saben que eso de aceptar, pues no, ¿verdad? Pero bueno, es un lenguaje que se ha utilizado por mucho tiempo. Y yo fui muy claro, o sea, le hablé, ¿verdad? La Biblia dice, usted está escrito, bla, 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 bla. Sí, bueno, al final de veras pareció un chiste. Le dije, mira, ¿sabes qué? Pues pregúntale a tu hermano. Ahora, fíjense, el verso 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. O sea, no se agarraba él haciendo milagros así a lo loco, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un despliegue, ¿no? Ay, sánalos. No, ahí mira, ahí en esa esquina se ve que está re bien, ahí pasa mucha gente. ¿Sí me entienden? No, eso es el día de hoy lo que estos disque evangelistas dicen, que ellos se ponen en un lugar, en un estadio, en una cancha de fútbol, béisbol, lo que sea, y empiezan a decir, ¿no? De que Dios iba a sanar. Bueno, yo sé que muchas de las veces sí lo hace Dios, claro. Siempre tiene un propósito en esas sanidades. Pero bueno, entonces vemos que esta segunda señal la hace el Señor en Caná también, ¿verdad? Donde dice que manifestó su gloria. Primero cuando transforma el agua en vino. Ahí el Señor mostró algo muy importante, ¿no? De su divinidad, que tiene un control absoluto sobre el universo físico. Ahora, esta segunda señal nos hace ver algo muy importante, y espero que ustedes ya lo hayan visto, que la distancia no representa un obstáculo para la manifestación de su poder. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, no existen distancias, ¿no? Y en las dos señales dice que Él se revela como Salvador, como Dios, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Estos dos milagros o señales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron fe en el corazón de la persona. Eso es muy importante, porque dice que la primera señal hace que sus primeros discípulos crean en Él, y la segunda ya no solamente son ellos, sino el oficial y todos los de su casa. Fíjate qué importante es esto. ¿Se fijan? Por el otro lado, yo quiero nuevamente leer el salmo que leí la semana pasada, que es el Salmo 139. En el verso 7, dice el salmista, ¿a dónde me iré? Verso 7, de tu espíritu, pregunta, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, el lugar de los muertos, que creían los hebreos, ¿verdad?, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si yo dijere, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Las tinieblas no me encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjense qué tremendo es esto. O sea, esta segunda señal nos habla de uno de los grandes atributos de Dios. ¿Saben cuál es, verdad? ¿Cuál es? Aquí destaca su omnipresencia. O sea, Él está en todo lugar.
No necesito ir a la cama del muchacho y agarrar un burro y irme hasta allá, 35 kilómetros y luego ya iba. No necesito hacer, yo soy Dios. Tu hijo vive. Ya, se acabó. Tu hijo vive, ¿no? O sea, Dios no está limitado por la distancia o el espacio. Eso es muy importante. Porque muchas de las veces nosotros en realidad ponemos en tela de duda esto. ¿Podrá? Claro, claro que sí. ¿Tú crees que si una persona, vamos a pensar en un familiar te habla de vive en no sé qué estado de la República o en algún lugar lejano, te habla y empieza a platicar y le dice, mira, Señor, le compartes, ¿no? Le hablas. Le dice, mira, Señor, pues Dios tiene el poder. Y ahí donde estás tú, ahí donde estás, Dios puede hacer la obra. No necesita, ay, bueno, mira, pues mira, busca una iglesia. Busca una iglesia, habla, pero también busca una iglesia donde, bueno, iglesia sana, no saben de lo que estás hablando. No, yo creo que Dios puede hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. No, oye, pero estoy hasta California. ¿Y cuál es el problema? Dios está allá contigo y está aquí y está en cualquier lugar, ¿no? Dios está en todo lugar. No hay un lugar en el universo entero, en la tierra, en el mar, el cielo, el infierno, donde uno pueda huir de la presencia de Dios. No la hay, ¿verdad? Dios no tiene dimensiones espaciales tampoco, ¿verdad? Ay, pues aquí sí, acá no. Algunos dicen, ¿no? Sobre todo, algunos que son un poco más así como dados a las manifestaciones y a este tipo de señales y de cosas, ¿no? Dicen, aquí está el Señor, vamos a orar. Ah, o sea, entonces allá en la esquina no está. No, Dios está en todo lugar. Oye, pero están allá en África abajo de un árbol, ¿estará ahí? Ahí está. Y algunos incluso van más allá y dicen, mira, para que Dios se manifieste ahí en la iglesia. No necesariamente, no es cierto. No, más yo creo que algunos de ustedes, bueno, voy a decirlo, pues voy a decirlo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en su casa Dios les ha respondido, les ha sanado, o les ha levantado, les ha dado el ánimo ahí en su casa. ¿O no es cierto? En su cuarto. Y no, ay, voy a ir a la iglesia, ay, pero no tengo llaves, sí, ay, ¿cómo le hago? Ay, pastor, présteme las llaves, ¿no? O sea, fíjense, esta idea que se tiene es un concepto que muchas veces lo malinterpretamos. Porque miren, es cierto que este lugar lo hemos dedicado y aquí Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros nos vamos, Dios va contigo, está conmigo. O sea, no es de que, ay, se quedó el Señor encerrado, hay que sacar un juego de llaves para que el Señor entre y salga. No, de ninguna manera. Donde quiera que yo voy, el Señor va conmigo. Ahí está conmigo. Es más, miren, qué curioso, ¿no? Bueno, vamos a leer una escritura. Isaías 66, verso 1. Porque iba a decir, qué curioso, porque la Biblia dice que Dios es tan grande, que no hay lugar que le pueda sostener. O sea, no existe, aunque la luz del mundo diga que tienen un templo grandísimo y hermoso y dicen aquí es un lugar digno. No, pues qué lástima, porque ni esta iglesia que están construyendo aquí en Colón y Periférico, la de los Mártires, uno desde varios kilómetros empieza a ver una estructura blanca increíble, pues aún esta estructura jamás va a poder sostener. Miren lo que dice Isaías 66:1. Jehová, ¿quién dijo? Jehová dijo así. ¿Quién lo dice? El Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pregunta, el Señor pregunta, ¿dónde está la casa que me han de edificar
¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, ¿dónde voy a descansar? Que diga, ya llegué a mi casa. Aquí es donde yo descanso, tengo mi sillón que se hace así reclinable. O sea, no. Dice verso 2, mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, aquí es donde entra el otro aspecto, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjate, la grandeza de Dios, o sea, su inmensidad y su infinita presencia no se pueden contener. O sea, ¿dónde habita Dios? Dice, ¿no? Y efectivamente hay un lugar a donde la Biblia nos dice que Él habita, que es el cielo, pero a la vez también podemos decir que Él está en todo lugar. Y no quiere decir, como algunos creen, que Él está en el cielo, sentado en un trono, y pues que dicen, ¿verdad? Una señora decía, ay, es que está tan ocupado, que yo creo que ni me oye, ¿verdad? Tantos le piden. No, de ninguna manera. O sea, ese concepto es un concepto del mundo, totalmente. Porque así como en este momento estamos aquí, y en el momento en el que tú le pides y tú estás en necesidad y oras y estás con Él, en ese mismo momento su omnipresencia está también con otros miles de hermanos en todo el mundo, de norte a sur, de este a oeste, o sea, en Rusia, en China, en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, bueno, en todos los continentes. El Señor escucha, o sea, Él está presente. Ahora, ¿te imaginas? ¿Tú crees que para el Señor era difícil decir, tu hijo vive? ¿Te fijas el poder de Dios tan grande? Vamos a Amós capítulo 9, por favor. Y déjame decirte que este atributo de Dios, la omnipresencia, para el creyente es como un aliciente. O sea, es como un bálsamo, es como, bueno, ¿cómo lo puedo decir para que lo entendamos mejor? Es como una agua fría de refrigerador, o un agua de sabor, o un agua natural en un día caluroso, ¿verdad? Llegas a tu casa y te tomas un vaso de agua frío, ¿verdad? Te lo tomas y ¿cómo te cae? Excelente. Bueno, este atributo de Dios para sus hijos, escuchen, dije para sus hijos, no para los que van a la iglesia. Para sus hijos es un bálsamo. Porque dice el Señor, gracias, porque en donde quiera que yo vaya, ahí estás tú conmigo. Pero para el que no es hijo de Dios, es una terrible, terrible aseveración. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú haces, Dios está ahí viéndolo y está presente. Eso es terrible. Porque la gente, sobre todo, estoy hablando de la gente que no es cristiana, o sea, el que no es hijo de Dios, el que no ha nacido de nuevo, entendamos, esto incluye a los que llevan Biblia a la iglesia y diezman y cantan, los incluye. Bueno, esas personas que viven su vida diciendo de groserías, que viven como se les da la gana toda la semana, a ellos es un pavor, porque donde quiera que van, dicen, híjole, ay, no me vio el pastor, no, pues que no te vea, no me veo los hermanos, pues que no te vean. Lo peor es que te está viendo, no solo te ve, sino que ahí está presente Dios. Es un terrible juicio, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando, antes de entrar a Amós, yo me acuerdo cuando yo no era cristiano. Decía que era cristiano porque así me enseñaron, pero no lo era. Y yo me acuerdo que cuando estaba yo haciendo cosas que no eran correctas, y yo decía, ay, híjole. Yo decía, ¿por qué tengo que saber de Dios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo vivir como mis amigos, no? O sea, ellos pecan y no les preocupa. O sea, yo los veo y digo, híjole, mano, y yo hago esto y me siento mal. O sea, yo digo, ¿dónde me puedo esconder? Miren lo que dice Amós 9:1. Ni uno solo escapará, ni uno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo,
de allí los derribaré. Por cierto, abre un paréntesis. Esto podría aplicarse incluso, tal vez esto es una forma alegórica, pero déjame decirte algo. Esto significa también que los astronautas que fueron a la luna están ahí, ay, mira, aquí sí ya nadie, no, dice, aunque estés allá en el cielo con una cápsula, dice, de allí yo te voy a derribar. Luego sigue, aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro, llevados por sus enemigos, ordenaré que los mate la espada para mal y no para bien. Fijaré en ellos mis ojos. Terrible, ¿no es cierto? Por eso, miren, yo se los digo a ustedes. El Señor dijo, es mejor que no hubieras conocido. Es mejor. Porque hay un doble castigo. Es terrible. Los que venimos de un trasfondo así lo sabemos. Yo lo sé de carne propia. Acabo de decirlo. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que tener este conocimiento de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que haber enseñado mi mamá, hijo, verdad? O la iglesia, donde quiera que vayas, hijo, ahí está Dios, mira, Dios te ve, mira, hijo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y es una doble condenación. Y dice el Señor, allí voy a fijar mis ojos, ahí estoy. Es tremendo, ¿no es cierto? Esto es una de las cosas más importantes. Vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 4 verso 20, porque este concepto que estoy tocando yo de la omnipresencia de Dios era un concepto que los judíos no lo entendían. Y saben que con el paso del tiempo, saben que nosotros venimos de una herencia judía, ¿no es cierto? Digo, por la palabra, o sea, esto es inevitable. Pero resulta que el judío, ahí están en Juan 4, el judío tenía, igual que el samaritano, este concepto del que yo estaba hablando. Dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte de Samaria. Y ustedes dicen, o sea, los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Fíjate hasta dónde había llegado esa idea tan errónea de lo que acabo de mencionar. O sea, ese concepto es un concepto que se ha venido heredando y que incluso la Iglesia Católica se lo hereda a la Iglesia Cristiana. O sea, el decir, Dios, mira, ahí, por ejemplo, va la mamá caminando con su hijo y le dice, mamá, mira, ahí es la casa de Dios. Ahí vive Diosito, dice, ¿verdad? Y el niño se va quedando con ese, y crece y dice, ¿verdad? Aquí es la casa de Dios. Incluso, ustedes saben que muchos, no todos, pero muchos católicos pasan afuera de una iglesia y ¿qué hacen? Se santiguan, ¿verdad? Porque dicen, pues respeto, ¿verdad? Aquí es la casa de Dios. O sea, nomás pasaron otra cuenta, emborráchate, al fin ya pasaste la casa de Dios. Ese es el problema, ¿se fijan? Este era el mismo problema que había con ellos. ¿Qué le dijo Jesús en el verso 21? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Y fue cierto, porque los samaritanos tenían un sincretismo terrible, terrible. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, los judíos adoramos lo que sí sabemos que es Dios, porque la salvación viene de los judíos. Pero fíjense lo que dice, mas la hora viene, y ahora es, o sea, ya, en este momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Escuchen, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Mira, yo puedo ir en el tren ligero, adorándolo. Ay, Señor. Mira, alrededor pueden estar matándose si quieren, ¿no? Ahí todos apachurrados, porque no hay lugar. Yo voy bien a gusto. Ay, gracias, Señor. ¿Cierto o no?
puedo ir en el camión y, ay, Señor, qué hermosa es tu presencia. Y luego, si llevo música, pues más, ¿no? Ay, hermano, ay, qué padre. Y mira, se pueden estar matando, pueden estar los zetas ahí haciendo un retén. Y yo voy bien tranquilo, ¿no? Y digo, ay, gracias, Señor, qué bueno eres tú. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que Él es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No necesitas un templo, no necesitas un lugar. Ciertamente hay un lugar como este que hemos consagrado, o sea, separado para la adoración, para la lectura de la palabra, sí. Pero eso no me limita a mí ni a ti, de que donde quiera que yo vaya, el Señor esté ahí. Porque aquí está lo grande de Dios. Él es tan grande, y como leímos en Isaías, que ni el trono, ¿verdad? La tierra es donde pone sus pies, donde descansa. Pero lo curioso es que a la vez la Biblia dice que Él habita en nosotros. Fíjate, qué increíble. O sea, esa grandeza está en sus hijos. En sus hijos, ¿verdad? Vamos a ver muy rápidamente. En 2 de Corintios 3:17, dice el apóstol Pablo, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, o hay libertad, dice mi versión. Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, o como por el Señor que es el Espíritu. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, en el verso 8 dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes, sin embargo, no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, ¿estamos en esa condición? Sí, ¿verdad? El Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita ¿en dónde? En ustedes, en nosotros. ¿Se fijan? Ahora el Señor Jesús también dijo que me ama, obedece mi palabra, mi Padre lo amará y haremos morada en Él. Haremos morada en Él. Fíjate qué increíble. O sea, tan grande que el mundo no lo puede contener, pero sin embargo, a la vez, vive en sus hijos. Mora en sus hijos. Está en nosotros. Al final ya no de sus días, sino en el último momento de su partida, el Señor dijo en Mateo 28:20, cuando les dio la orden de ir y predicar el Evangelio, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Voy a terminar con una cita que me gustó mucho de un maestro, un comentarista bíblico, y dice así: la certeza de que Dios está siempre cerca de nosotros, presente en todos los lugares de este mundo, más cercano a nosotros que nuestros propios pensamientos, nos debería de mantener en un estado de gran felicidad moral la mayor parte del tiempo. O sea, el simple hecho de saber que no solo está en el mundo, no, está conmigo, me debería mantener mis pensamientos en un estado de gran felicidad. Ah, gracias, Señor, es un hecho, ¿verdad? Sería poco honrado prometerle a todos los creyentes un jubileo continuo. Dice, sí, o sea, yo tampoco puedo decir, ay, siempre. No, como lo que yo dije hace un momento. Y menos que realista esperarlo. Así como un niño grita de dolor cuando se haya protegido en los brazos de su madre. ¿Han visto que los niños, por ejemplo, cuando los van a inyectar, está la semana, dicen la Semana Nacional de Salud, y llevan a los niños, ¿no? Y dicen, mira, vamos, y ahí va el chiquillo llorando, ay, ya va a inyectar. Bueno, miren, aun cuando es su madre, aun cuando es su padre, aun cuando es un ser querido, aun cuando es alguien que el niño sabe que no le haría ningún mal, y le inyectan,
sigue llorando. Eso no quiere decir que porque ya la agarró ya el niño ya se inhibió el dolor. Ya no tengo dolor. No, sigue llorando. Dice, pues de la misma manera, así como un niño puede gritar dolor, aun cuando se haya protegido en los brazos de su madre, también es posible que un cristiano tenga que sufrir. Sin embargo, Pablo admitía que a pesar de su tristeza, a pesar de todas sus situaciones que él vivió, a pesar de que él podía entender todo esto, ¿verdad? Había algo que lo sostenía. El saber que Dios estaba con él. O sea, lo que hablé hace un momento. ¿Van a venir situaciones? Sí. ¿Va a venir dolor? Sí. Pero hay algo que nos debe de mantener firmes y sólidos. Decir, Señor, pero aún con todo esto, sé que tú estás, ¿verdad? Así, conmigo. En un mundo como este, las lágrimas tienen efectos terapéuticos. El bálsamo sanador que destila las vestiduras de la presencia que nos envuelve, cura nuestras dolencias antes de que se vuelvan mortales. El conocimiento de que nunca estamos solos calma el agitado mar de nuestra vida y nos da paz a nuestra alma. El que Dios esté aquí es algo que las Escrituras, como la misma razón, nos lo declaran. Solo nos queda a nosotros aprender a darnos cuenta de esto en nuestra experiencia consciente. O sea, tenemos nosotros que aprender a darnos cuenta de que independientemente de que yo me pellizco y me caiga y me pase algo y que sienta dolor y llore, eso no significa que Dios no esté conmigo. Él está conmigo. No cambia nada el hecho de decir, Dios no está conmigo. Es que sentí esto, es que sentí lo. No, esas cosas son secundarias. Son secundarias. El pensar y decir, de hecho yo no te recomiendo, que tú te dejes guiar por lo que tú sientes. Si tú te dejas guiar por lo que sientes, hoy imagínate, ¿no? Es un hecho, independientemente de lo que pase. Y creo que la lección que el Señor nos da y que Juan nos da en su evangelio es esa. Tu hijo vive, dice, y él creyó, ¿verdad? ¿Se fijan? Eso es increíble. Bueno, la semana que entra no, la semana que entra ahora sí le toca al buen Chava, ¿verdad? Compartir. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración y vamos a ver dentro de 15 días la tercera señal, ¿verdad? Vamos a aprender algo también ahí. Bueno, Señor, te damos gracias porque es un hecho. Podemos contemplar, Señor, más allá de ese velo humano, ese velo que nuestros ojos ponen, podemos ir más allá y te vemos a ti como Dios. Dice tu palabra que tú eres el que sustenta todas las cosas con tu palabra. Eso lo dice Hebreos. También Colosenses dice que todo lo que hay en el cielo, en la tierra, abajo, todo fue hecho por ti. Juan mismo en su primer capítulo, en el verso 1, dice que tú, el Verbo, estabas con Dios, eras Dios, y que todo lo que hay creado o hecho fue hecho por ti. Ayúdanos, Señor, a cimentar nuestra vida en todo esto. Cada vez que venga la duda, que nos asalte, Señor, tal vez la inquietud o cualquier situación que pueda venir, ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres el amo, el Dios omnipresente, y que con solo decir esa palabra ha sido ya hecho. Padre, ayúdanos, Dios, a fortalecer nuestra fe en ti. Te lo pido, te damos gracias por todo, Señor. Guarda a cada uno en esta semana que va a comenzar, cada uno sus actividades distintas, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.